Bueno, en este momento vamos a explicar el sistema de riego por surco aplicado a un cultivo que es el maíz. En esta oportunidad ha tocado en un área, un terreno que se encuentra ubicado en la Compuerta, en el distrito de Oyotún, en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. El cultivo que hemos escogido para este método es el maíz, ¿no? Entonces vamos a tener que ir explicando en qué consiste este sistema de riego por surco. En este método, el suelo se humedece mediante la infiltración del agua a través del perímetro mojado de pequeños cauces que reciben el nombre del surco. Los surcos tienen un perfil de humedecimiento y reciben el agua de manera horizontal y de manera vertical. Se infiltra. Ahora, dos tipos de riego por surco tenemos dos, que son lineales y de contorno. Mayormente los de contorno son cuando tienes a mayor de 3% de pendiente tu terreno, ¿no? Las ventajas de riego por surco, una es que ahorras el agua en comparación de otras técnicas como por ejemplo bandas o inundación. Reduces pérdidas de evaporación y algunas otras más. Pero la desventaja más puntual se podría llamar que hay una alta exigencia de mano de obra. Esa es la mayor desventaja que podías tener. Y también la lentitud del riego debido al poco caudal admisible que se presenta en los surcos. Ahora, los criterios para diseñar un surco son los siguientes: la forma y tamaño. Comúnmente hay tres tipos de formas de surco: triangular, trapezoidal y semicircular. Cabe destacar que en la práctica tenemos siempre secciones semicirculares, porque tú lo diseñas trapezoidales, pero conforme van avanzando los riegos se convierten en semicirculares y conforme pasa el tiempo también. Ahora, para nuestro caso hemos escogido lo que es la trapezoidal, que su altura está entre 25 y 40 centímetros y su ancho de la base está entre 40 y 60 centímetros. Los criterios. Ahora, otro criterio es el espaciamiento de los surcos. Algunos están entre 75 y 105 centímetros, pero más que todo depende de la profundidad radicular del cultivo y del tipo de suelo que tú tengas, ¿no? Aquí está la tabla, para lo cual nosotros hemos escogido, y ya les voy anticipando, que es para nosotros es una profundidad aproximadamente de 80 para el maíz, y el espaciamiento está entre 1.20, porque nuestro suelo es un suelo medio, no es ni muy arenoso ni muy arcilloso. A los caudales máximos no erosivos de acuerdo a la pendiente son los siguientes: litros por segundo. Muy bien, el cultivo de maíz es el que nosotros hemos escogido. Es un cultivo que ya hace mucho tiempo atrás está en la tierra. Existen numerosas especies de maíz y muchas más, ¿no? Ahora, el riego en el maíz se necesita, ¿no? Bastante agua, porque la planta tiene un rápido crecimiento y un arraigamiento profundo. Como les decía, ¿no? La profundidad de la raíz aproximadamente es 80 centímetros. Algunas especies que alcanzan el metro y el metro 20. Ahora, el método de riego para el cultivo de maíz, el que más se adapta es el surco, porque debido a que se siembra a través de hileras, ¿no? Y para tener buenos resultados, lo que se tiene que hacer es eliminar los posibles microrelieves que entorpezcan dentro de los surcos, elegir las direcciones de las hileras, determinar el tiempo de riego, que son algunos parámetros que vamos a ir calculando. Ahora, el diseño de riego que nosotros estamos estudiando es para un cultivo de maíz, como les dije, que se encuentra en la Compuerta.
Aquí podemos ver a través del Google Earth el terreno que hemos ubicado. Ahora, en Oyotun, según la investigación que hemos hecho, nos menciona que los suelos que se distinguen en ese lugar o que se describen son mayormente los suelos franco-arcillosos, aunque también existen arenosos y francos. Para nuestro caso, hemos tomado un suelo franco-arcilloso que es en su mayor parte en todo el distrito se encuentra. Y como podemos ver acá, el maíz en este distrito es el segundo potencial que se cultiva, ¿no? El primero está el arroz, seguido de él está el maíz, ¿no? Es el segundo cultivo que más se produce allá. Ahora aquí, como les estaba mencionando, está la profundidad radicular del maíz de 0.8 a 1.20 metros. Para nuestro caso hemos tomado de 0.8 metros la profundidad radicular. El coeficiente de rugosidad, canales en tierra en condiciones rugosas, ¿no? El surco es una condición rugosa. Tomaremos el coeficiente de rugosidad 3.17. Y el caudal de diseño por surco para el cultivo, el cálculo se hace de la siguiente manera. Pero antes de eso hay que tener unos datos. En mi caso, como les dije, la profundidad del surco, de acuerdo al suelo, lo coloqué 0.3 metros. La pendiente, conforme a mi terreno, es 1.8%. La separación entre los surcos es 1.2. Lo sacamos de la tabla. De arriba. De esta tabla sacamos el 0.20 metros porque tenemos 80 centímetros de profundidad radicular. ¿Ya? Entonces, ahí está ese dato. El ancho de la base también ya se especificó. Arriba, como les dije, está entre 0.40 y 0.60. Luego yo coloqué 0.40. La altura del agua, 0.06. El coeficiente, ya les mencioné cuál hemos tomado. La velocidad de infiltración, la norma parcial de riego, el coeficiente de filtración y el coeficiente de capilaridad son los datos necesarios para poder calcular los parámetros para un surco. Tenemos la velocidad del agua, ¿no? Que básicamente están definidos por el área hidráulica y el radio hidráulico. Para eso hemos hecho el cálculo a través del Excel, reemplazando los datos obtenidos en esta fórmula, y hemos tenido una velocidad del agua de 0.17 metros sobre segundo. El caudal de entrega en el surco de igual manera, 0.0049 metros cúbicos sobre segundo. El tiempo de riego también tenemos de acuerdo a la norma parcial de riego, de acuerdo al perímetro mojado activo, de acuerdo a la separación entre surcos. Todos esos datos ya lo tenemos. Simplemente reemplazamos y nos da un tiempo de riego de 1.63 horas. La longitud del surco, que está determinado también por la separación del surco, el tiempo de riego, la norma parcial de riego, nos da 323 metros. Y también la longitud de corte es 291.87 metros. Son los parámetros que al final es donde se termina calculando. Y finalmente tenemos la sección típica de los surcos, la cual hemos graficado en esta parte, ¿no? 0.40 el fondo del surco, el alto 0.30, el talud es 1 en 1, la separación entre surcos es 1.20, y de esta manera podemos ya aplicar en el terreno lo que es la técnica de riegos por surco, teniendo nuestra sección típica y teniendo nuestras longitudes. En conclusión, ¿no? El proyecto se logró analizar lo que es la técnica de riego por surco, hemos visto nuestras ventajas, nuestras desventajas, y asimismo hemos podido determinar los elementos que conforman la sección típica del surco y también los parámetros del surco, como es la velocidad del agua, el tiempo de riego y todo eso. Recomendación a recomendar que antes de
empezar a aplicar una técnica de riego hay que analizar directamente el suelo donde vamos a aplicar la técnica de riego, porque muchas veces las tablas que tenemos generalizadas no coinciden con los coeficientes que tú puedes obtener de ese suelo, como por ejemplo infiltración, capilaridad, son necesarios para, para desarrollar el método, y muchas veces pueden variar si es que no analicemos directamente nuestro propio suelo. Como les dije, otra recomendación: analizar las ventajas y las desventajas antes de tomar una técnica de riego, y recomendarles la técnica de riego por surco para lo que es un cultivo de maíz. Entonces, de esta manera hemos podido estudiar, analizar y diseñar los surcos para aplicar la técnica de riego en el terreno de la compuerta en Oyotún para el cultivo de maíz.